ese país en temas de socialismo y la situación que ha atravesado y también pues ver qué es lo que están viviendo. Yo decía, mientras en Cuba se está con una calma, en Miami se celebró en realidad por parte de algunos cubanos la muerte de Fidel Castro. ¿Cómo se puede analizar esta situación que se ha dado tras el fallecimiento del líder cubano? Buenas tardes, gracias por su invitación. Un gusto. Mire, todo acontecimiento histórico, sobre todo de estos grandes personajes, genera en la humanidad entera una doble visión, positiva o negativa, dependiendo efectivamente del punto de vista ideológico y político en el cual se encuentran las personas. Esto quiere decir que la historia se puede juzgar desde el punto de vista de quien lo analice, de quienes la escriban o quienes digan algo respecto del acontecimiento histórico. Pero más allá de los juicios subjetivos de los seres humanos, yo creo que hay realidades tremendamente objetivas. El mismo hecho de que Fidel haya generado toda una controversia luego de su muerte nos da una idea realmente de las dimensiones del personaje. Y claro, para unos, Fidel tiene una visión positiva ligada a los logros de la revolución, y para otros, para gente que ha tenido que salir de ese país por diferentes motivos, no tienen una misma perspectiva. Lo que usted y yo estaremos de acuerdo es que ningún ser humano puede alegrarse de la muerte de otro, aun si fuese el ser humano el que menos consideración pudiera tener. El respeto por la vida y la consideración por la vida es algo fundamental. De tal manera que, al menos yo desde mi punto de vista, no considero que nadie puede estar bailando o alegrándose de la muerte de un ser humano. Yo creo que son sectarismos tremendos que se han incoado en la sociedad. Pero al margen de eso, pienso que por otro lado en Cuba existen logros importantes de la revolución que se manifiestan en el tema de la salud, en el tema de la educación. Se ha erradicado el analfabetismo y existen logros muy significativos en el ámbito cultural de Cuba. Cuba es una potencia cultural en el mundo, lo que de por sí revela efectivamente lo que se puede haber avanzado. No se diga en circunstancias de un enorme aislamiento, de un cerco capitalista mundial liderado por Estados Unidos, y en esas condiciones de ostracismo, de aislamiento de décadas y décadas, sin embargo, Cuba ha podido salir adelante y no se puede decir que tiene los mejores índices de calidad de vida, pero en cuanto a ciertos índices sociales, por ejemplo, no tiene nada que ver con nuestro país, que a pesar que tiene inmensos recursos naturales incomparables, sin embargo, pues en una comparación no creo que podamos decir que estemos mejor precisamente que la vida de esa isla. Ahora, ¿cómo visualiza usted a Cuba luego de la muerte de Fidel Castro? Hay que tomar en consideración que el castrismo no termina, o sea, Fidel estaba ya sumamente mal, el expresidente, su hermano está a cargo del mandato de ese país. ¿Qué es lo que se espera? ¿Va a haber cambios en Cuba tras el fallecimiento de Fidel? Mire, ni el capitalismo de hoy es el mismo de ayer, ni el socialismo de ayer puede ser el mismo de hoy. Ambas realidades como proyectos de vida social han cambiado en el mundo. El capitalismo ha cambiado por múltiples factores y en lo que queda del socialismo también ha cambiado. Y Cuba, en circunstancias de un enorme aislamiento, ha tenido que hacer muchas reformas económicas para poder oxigenar su economía. De hecho, ¿no es cierto?, un modelo socialista en las condiciones actuales de la globalización no podría ser el mismo que las condiciones en que se edificó el socialismo real en la Unión Soviética o en los primeros años de China o en Vietnam, Camboya u otros países que escogieron la vía socialista. Hoy la vía socialista no puede ser posible sin un concepto donde la ansiedad por la igualdad vaya de la mano de la libertad. El socialismo estalinista no cabe y creo que eso es lo que se ha pasado y lo que fue el llamado socialismo real fue ese socialismo burocrático, gerentocrático, en donde sí existían muchos sacrificios a la libertad o a las libertades humanas en nombre de la igualdad. Pero en actualidad cualquier proyecto socialista no podría de contemplar efectivamente las libertades fundamentales de los seres humanos, es decir, el respeto profundo por los derechos humanos. ¿Qué clase de socialismo puede ser aquel en el cual ya no se respetan los derechos humanos? Esa es la pregunta de la humanidad hoy, de tal manera que Cuba ha cambiado, en la economía se han introducido reformas trascendentales, hay formas de propiedad privada permitidas en Cuba, se ha desarrollado la propiedad cooperativa,
las formas de la economía campesina en Cuba han variado, los niveles de la intervención del Estado son menores, Diferentes. y yo diría que el modelo cubano tiene que seguir dando paso a reformas, pero van a precautelar lo que se llama los logros de la revolución. Voy a invitarle a usted y a nuestros televidentes, doctor, si me permite, a ver una nota, ya que diversas actividades se desarrollaron en nuestro país luego de la muerte del histórico líder cubano Fidel Castro. Acá tenemos el detalle y continuemos con nuestra entrevista. No hubo lágrimas, ha sido como una consigna entre los adeptos del fallecido líder, Fidel Castro, quienes prefirieron la resignación y la reflexión. Nosotros hemos lanzado una consigna que es no llorar en este momento, sino más vale seguir luchando. Yo creo que en este momento la ausencia del comandante Fidel Castro representará que nuevos retos para la juventud, para la izquierda ecuatoriana, para la izquierda mundial. No es un tema de tristeza, es un tema más bien de esos hitos de recordación y de reflexión que nos permiten como reimpulsar los procesos, como repensarlos, como tener bien claro que sobre todo la persistencia de un proceso revolucionario. El acto conmemorativo se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde Fidel Castro brindó una conferencia y desde donde se han distribuido sus enseñanzas. Por eso aquí en la Casa de la Cultura, que fue su casa, donde también distribuimos sus libros, vamos a aprender una llama que queremos que sea una llama eterna, que sea una metáfora de su pensamiento luminoso. Poco a poco activistas políticos, poetas, trovadores y autoridades fueron acercándose para reflexionar sobre su legado. Eso es parte del orgullo latinoamericano, cuando decimos somos América Latina, cuando nos sentimos como parte de un proceso diferente, cuando sabemos que hemos aportado de un modo distinto al mundo, ahí está presente el proceso de Cuba. Y demostraron su rechazo a los sectores contrarios a los postulados socialistas que han celebrado la muerte de Fidel. Estos que celebran la muerte de Fidel son los mismos que celebran la intervención en Siria, son los mismos que celebraron la muerte en Libia, de Gaddafi en Libia. Son la misma gente que celebra las dictaduras militares de carácter fascistas como la de Pinochet y Videla. Además, llegaron de otros países solidarios con esta pérdida, la pérdida de un personaje que se ganó un puesto en la eternidad. Ahí vemos pues una información que se generó en nuestro país y también, doctor, Fidel Castro fue recordado por líderes del mundo. Para muchos un homenaje a él por el recuerdo y otros hago un reclamo por levantar también el embargo sobre Cuba. Y precisamente quisiera hacer referencia al comentario que hizo el presidente recién electo, que va a ser pues posesionado el próximo año, Donald Trump. Lo habría mencionado como un cruel dictador, a lo cual también nuestro presidente mandatario Correa también hizo referencia. ¿Su criterio al respecto de estos comentarios? Bueno, yo creo que el criterio que tiene el señor Trump pues no me causa mucha admiración. A la final estamos hablando de un hombre de concepciones tremendamente retrógradas, es la derecha de Estados Unidos. Ahora él dice que generaría cambios para las personas que fueron exiliadas. Una persona de la calidad del señor Trump no puede decir otra cosa de eso de Cuba. En cuanto a los comentarios que se han vertido en cambio de otros lados, yo quisiera decirle a usted que Fidel es un ser humano, se nos va un ser humano grande, y yo creo que lo que más podemos apreciar de él fue su autenticidad. Su vida fue testimonio de su palabra y su palabra fue expresión también de su vida. Autenticidad, que es lo que hemos perdido los seres humanos en esta época. Y por ello es que si algo tenemos que honrar la memoria de Fidel Castro, es justamente por esa autenticidad, sus valores, su forma de vida sencilla. No se olvide que fue un hombre profundamente martiano, es decir, seguidor de José Martí. De ahí que a Fidel Castro le encantaba aquella frase para mostrar la sencillez con la cual debemos cumplir los deberes de la humanidad, en el sentido que toda la gloria del mundo no se encierra en un grano de maíz. Y comparaba a Fidel como si las estrellas más grandes del universo se apagan. Pues no se diga, nosotros los seres humanos somos tan contingentes, y llamaba por lo tanto a la necesidad de afrontar los deberes ante la vida de una forma sencilla y naturalmente. Era tremendamente martiano en su pensamiento y por lo tanto creía mucho en el tema de la autenticidad. Y ese valor de Fidel es indiscutible. Creo que desde cualquier posición ideológica
no puede dejarse de valorar esa cualidad fundamental, el sencillez, la autenticidad, su compromiso, y yo creo la entrega, ¿no?, por una causa, ¿no?, ideológica, que hoy en el día ha venido mucho a menos. Ahora, el tema socialismo ha sido fuertemente defendido también por el presidente Correa, y él mencionó un criterio de lo que dijo el presidente estadounidense Donald Trump. Este tipo de criterios, sigo yo, en la parte política, más allá, en la parte diplomática, ¿tienen su peso? Esto nos trae un poco de conflicto si es que mencionamos a Venezuela, que es muy afín también el gobierno de la Revolución Ciudadana actual con Venezuela, con otros países de América Latina y hasta con la propia Cuba. Pero mire, hay que aclarar una cosa, de ninguna manera se puede comparar el proyecto socialista de Cuba con lo que acontece en Venezuela. En Venezuela usted tiene un país que se agota en la podredumbre, en el problema en definitiva. Es un país muy rico, ¿no? Un país descompuesto, social, económicamente. Yo creo que es un país que no tiene futuro. Jamás se puede comparar la visión y el proyecto de Cuba con lo que ha pasado en Venezuela. Y por supuesto tampoco en nuestro país, que nuestro presidente alabe a Fidel Castro, pues habría que invitarle que siga su ejemplo en cuanto a autenticidad, porque él ha sido de una sola palabra. No es que ha declarado una cosa a nivel internacional y hace otra cosa internamente. Ha habido realmente mucha consecuencia en la dirección de ese pueblo. Ahora pues en Cuba existen muchos problemas, definitivamente, y como le decía hace unos momentos, si a usted le aíslan en todas sus posibilidades de vida, le cierran las puertas para el empleo, le cierran las puertas para la alimentación, le impiden a usted intercambiar con la sociedad, interactuar con la sociedad, imagínese usted lo que es un país con un cerco y un aislamiento tremendo a nivel internacional de décadas y décadas. Pero ese pueblo, al margen de los criterios ideológicos y de que se pueda tener visiones positivas y negativas, nos enseña a tener dignidad. La dignidad de un pueblo es algo fundamental. Y otra cuestión que es importante de Cuba, la plenitud cultural. Ese pueblo con tantas limitaciones, sin embargo, la efervescencia de las artes, la literatura, la pintura, la escultura, esa vida pletórica en el ámbito de la música, un pueblo de artistas, de deporte, cuando hay cultura, pues implica, ¿no es cierto?, que hay una enorme espiritualidad de ese pueblo. Ahora, que hay miseria económica, por supuesto, también, pero insisto, ese pueblo ha tenido que soportar situaciones calamitosas terribles en sus relaciones internacionales. Y nos quedamos con eso, muy importantes criterios de quien está junto a nosotros en este espacio, el doctor Carlos Castro, analista político, la situación de Cuba tras el fallecimiento de su líder máximo en la revolución, Fidel Castro. Vamos a venir tras la pausa, venimos ya.